Epístola de Santiago. Qué gusto estar con todos, iglesia amada, que Dios los bendiga mucho. Y es lindo poder estar en un tan acalorado día. ¿No le hace calor a usted? A mí me pega bien fuerte este verano. Es bien intenso, la verdad. Yo no sé si usted está familiarizado con los libros de la Biblia, pero hay uno de los libros que está en el Nuevo Testamento, es una carta, por eso una epístola, y se llama Santiago. De hecho, es una persona que está escribiendo, llamada Santiago, esta carta para la iglesia de la primera iglesia, la iglesia primitiva de ese tiempo. Y sabe, como estas pasadas semanas, no sé si recuerda, pero los anteriores 4 mensajes hablamos acerca de una serie que se llamaba En sus pasos. Y durante esta serie hablamos acerca de la importancia de capacitarnos, de que Dios nos ha dado estas herramientas. Tenemos, usted y yo, la capacidad de hacer discípulos, pero al mismo tiempo necesitamos ser discipulados, necesitamos aprender, conocer para familiarizarnos, conectarnos más con la Escritura y a través de la Escritura conocer más de Dios. Y entonces usted y yo podemos aplicar las enseñanzas de Dios en nuestra vida. Y entonces, este autor de aquí, Santiago, escribe una carta para la iglesia ayudándole a entender que muchas veces la vida de la fe es más que solo tener mucha teoría en la cabeza de cómo funciona o de lo que dice la Biblia o del conocimiento que usted y yo tenemos, sino que es una forma más práctica de que usted y yo podamos realizar nuestra fe. Eso es lo que este autor está tratando de hablarle a la iglesia. Pero como usted sabe, todas estas situaciones tienen un contexto, tienen una situación que estaba pasando, algo que estaba sucediendo en la vida alrededor de esta comunidad para que llegue una carta de esa manera. No es como las anteriores de Pablo. Pablo siempre da mucha teoría y a veces es bien complicado, algunas veces entenderle y seguirle el paso a él. Pero Santiago lo que está tratando de hacer es que usted y yo podamos tener un énfasis práctico en nuestra fe. Entonces, durante estas siguientes semanas vamos a estar hablando acerca de esta epístola o esta carta y vamos a estar metiéndonos un poquito en poder conocer cómo hacer nuestra vida de fe más práctica y tomar en cuenta los consejos y el contexto de lo que Santiago está hablando para que usted y yo podamos vivir y desarrollar de una mejor manera nuestra vida de fe. De hecho, Santiago, en toda la escritura que usted y yo vemos aquí, él hace algo muy específico porque habla en medio de una situación muy específica. El contexto de esta carta es para los que eran los creyentes en la primera época, digámoslo así, de la iglesia, y estaban siendo perseguidos, estaban siendo presionados por su fe. Estaban siendo como abatidos, encarcelados y en muchas situaciones haciéndoles la vida más difícil. Y entonces ellos escaparon de Jerusalén, pero estas personas que tenían su fe estaban como bien fuertecitos al principio, pero poquito a poquito empezaron a decaer. Y ahorita le comento un poquito más de los detalles acerca de ese pequeño contexto. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a pintar un panorama grande acerca de quién era Santiago y qué era lo que estaba escribiendo y qué es lo que estaba pasando, para que usted y yo podamos entender bien lo que estaba sucediendo en este libro, la persona que estaba escribiendo esta carta, pero también para que usted y yo a lo largo de las siguientes semanas podamos aprovechar bastante bien los mensajes que van a ser compartidos. ¿Bien? ¿Están bien? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están asustados? Tienen cara de asustados, no están como todos los domingos. ¿Qué pasa, iglesia? No, es broma. Entonces, ¿quién era Santiago? Si usted, Andrés, me ayudas con la diapositiva. Santiago, ¿quién era él? ¿Quién era esta persona? ¿Quién era este personaje que usted y yo encontramos en la Escritura? Y cuando se escribe esta carta y qué era lo que estaba sucediendo. Santiago, para que aquel que no sabía, agárrese de su silla porque esto es una noticia impactante. Santiago era el medio hermano de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, una vez más, le repito, Santiago era el medio hermano de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Santiago
era hijo de María y tenía varios otros hermanos. Es bien interesante porque la Escritura nos muestra que a lo largo de la historia de la vida, por eso le dije, es impactante, yo sé. Pero ¿sabe qué? La Escritura es bien interesante porque nos muestra que en esta relación de medio hermano con Jesús, ellos no creían en Jesús. Jesús decía y manifestaba lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo, realizando su ministerio, y todos ellos lo rechazaban. De hecho, es bien interesante porque en una ocasión Jesús está reunido con mucha gente y llegan ellos a poder hablar con él y le dice, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos si no son esta cantidad de personas? Y claro, María estaba allí siguiendo el ministerio de Jesús, pero los hijos estaban como de, todos ahí como, aburridos, como cuando te llevan a la iglesia por obligación, ¿verdad? Te sientas y estás así como de, que ya termine este pastor loco que está hablando cosas allí adelante. Pero así, esa era la situación. Entonces usted y yo encontramos a esta persona que estaba en esta situación, era medio hermano de Jesús y estaba en esta situación. Ahora es bien interesante porque cuando usted y yo lo encontramos en la Escritura no lo vamos a encontrar como Santiago. De hecho, el Santiago es un tema de morfología del lenguaje que se cambió por alguna serie de situaciones de lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre se llama Jacobo. Y la verdad es que Jacobo era un nombre muy común en el tiempo donde él nació. Así como Sergio en Bolivia, así como, no sé, algún nombre muy común en alguno de sus países. Pero entonces sucedía que en el grupo en el que estaba, pues no podían decir Jacobo 1, Jacobo 2, Jacobo 3, ¿verdad? Tenían que diferenciarlos de alguna manera. Entonces a este personaje, después de un tiempo, lo llegaron a conocer como Jacobo el Justo. Jacobo el Justo. Pero en los primeros años de la iglesia le pusieron otro sobrenombre. Le pusieron Santo Jacobo. Ahora, no va a tomar mucho sentido para usted ahorita esta explicación, pero cuando usted escribe esto en el griego, la manera en la que se escribe se termina leyendo, si usted lo pega, como Santiago. Y la manera floja de poder hablar de nuestra cultura y de todas las culturas del mundo es que van cambiando el lenguaje a su gusto y entonces creando nuevas palabras, y en vez de decirle San Jacobo, le decían Santiago. Y así terminó cambiando el nombre de Jacobo a Santiago. Entonces usted y yo encontramos esto. Y es más complicado aún en la traducción en inglés, porque en traducción en inglés usted va a encontrar que este se llama James. Jaime. Ahora usted pregunta, bueno, Jacobo y Jaime tienen más cercanía, ¿verdad? Pero este es el personaje del que estamos hablando. ¿Sabe qué es lo interesante de este personaje? Que cuando usted y yo lo encontramos en la Biblia, es el único que se muestra que está en oposición en ese momento, aparte de los fariseos. Es la única persona cercana a Jesús que se muestra que está en oposición delante de él. Lo interesante es que más adelante usted y yo en la Escritura encontramos esta carta que él está escribiendo, la persona que estaba dándole la espalda a Jesús, que estaba tan cercana a él, que lo conocía y que estuvo pegado a él durante toda su vida, que lo rechazó por muchísimos años, ahora es el que está escribiendo a la iglesia que Jesús cimentó para poder decirle, ánimo hermanos, no están solos, no están solos, no está todo perdido. Esta carta se escribió más o menos entre el año 45 y 49 después de Cristo, o sea, unos añitos después de Jesús. Y lo interesante es que este Jacobo fue conocido como una de las personas que dirigió la iglesia después de la resurrección y la partida de nuestro Señor Jesús. Entonces, si usted y yo somos bien entendidos en lo que estamos hablando, alguien que negaba completamente quién era Jesús, ahora estaba compartiendo y animando a otros a permanecer firmes en la fe. Ahora, ¿por qué permanecer firmes en la fe? ¿O de qué manera? Lo que pasa es que la iglesia empezó a crecer y empezó a representar una amenaza para todos los políticos de ese tiempo. Entonces dijeron, ¿qué tenemos que hacer
¿cómo nos deshacemos de este grupo que se está volviendo tan fuerte? Hay que matarlos. Y entonces la gente empezó a perseguir a todo aquel que creía en Jesús. No es algo nuevo. Cuando usted y yo escuchamos noticias del Medio Oriente, que personas que viven y siguen la fe en Jesucristo están siendo perseguidas por causa de su fe, no es algo nuevo, no es una historia del tiempo moderno, esto es una historia que está pasando desde el principio. Y nuestros hermanos en ese momento estaban siendo perseguidos. Ahora, lo interesante de esto es que muchos escaparon, y como escaparon a distintas localidades donde no había el contexto de la misma reunión de fe, y todos los discípulos se quedaron en Jerusalén y no se escaparon a ningún lugar. Y después de que mataron a Esteban, si usted no sabía, Esteban fue apedreado, y Pablo, uno de los apóstoles hermosos, fue parte de esa lapidación en el momento en el que él no conocía de Dios. Cuando todos estos se escaparon a comunidades donde no tenían mucho contexto de fe para que no sean encontrados fácilmente. Entonces todos ellos quedaron y se fueron ¿con qué? Como usted y yo, ¿verdad? Cuando nos vamos a algún lugar, como el chavo, no sé si vio, ¿no? Con una varita, una bolsita con unos calcetines, y quién sabe qué tendría el chavo allí, pero nos vamos así, ¿verdad? Y llegamos con unas pilchitas ahí, con cuantas cosas. Ellos se fueron así, escaparon de esa manera. Pero de la misma manera, la cantidad de conocimiento que tenían era muy limitado y era practicado más que todo empíricamente. Entonces, pasó lo que tenía que pasar. Muchas de estas personas empezaron a vivir su vida de fe el día a día, y entonces empezaron a suceder cosas contrarias a sus argumentos de fe. No mientas, pero es que una mentira te va a librar de esto. Es que una mentira va a permitir que tú puedas entrar en este negocio. Es que una mentira va a permitir que tú puedas hacer esto. No hagas nada ilícito, pero es que si hago algo ilícito voy a poder empezar a estar más tranquilo y estar bien. Entonces empezaron a suceder las cosas así alrededor de la vida de ellos. Y lo que pasa es que la historia nos muestra que estas personas, aunque amaban ciertamente a Dios, empezaron a tomar, por la presión que tenía, la decisión de la salida fácil, y entonces dejaron de lado la fe. Dejaron de lado principios, dejaron de lado valores, dejaron de lado todo lo que habían ido aprendiendo de Jesús. Y ellos se apartaron a un costado a vivir una manera a media máquina, digámoslo así, su fe, ¿no? Un día un pie en el mundo, un día un pie en Cristo. Así era como vivían. De un lado al otro, tambaleándose, ¿no? Para esto tengo fe y confío en Dios, pero para esto mejor lo soluciono yo en mis maneras. Y era así como estaban viviendo. Y entonces, aparte de ser perseguidos, para poder ocultarse de esto, su fe empezó a decaer poco a poco. En esta situación es la que este autor escribe una carta. Le escribe una carta a ellos para ayudarlos a que se motiven en medio de este tiempo de dificultad. Y es bien interesante porque uno de los versículos más grandes que usted y yo encontramos en esta carta, o más sobresalientes, es algo que usted y yo conocemos y hemos debido escuchar en una otra ocasión. Y de hecho dice Santiago 1:22, Andrés, si me ayudas con la pantalla, dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Y lo que está hablando Santiago es que les está diciendo: hey, no basta solo con ir a la iglesia el domingo y escuchar y llenarte, sino que tienes que practicar todo eso que tú escuchas, todo eso que tú aprendes. Tienes que practicarlo, vivirlo en el día a día. Y yo sé que ustedes están lejos y están compartiendo, están tratando de mantener su fe, pero por favor practiquen todo lo que ustedes lo que saben, lo que han aprendido y lo que seguirán aprendiendo. Y este es casi el punto central de esa carta, tratando de ayudar a los discípulos a entender, a las personas en ese momento, a entender de que necesitaban poner en práctica su fe. Gracias, Bea. En práctica su fe. Y eso es algo bastante importante, ¿no? Porque
la gran pregunta sería, si no, ¿cómo usted y yo vivimos la fe si es que no la hacemos de una manera práctica? Entonces Santiago lo que hace es que divide su carta en varios puntos bien interesantes para que usted y yo podamos meditar acerca de esto, podamos acercarnos a esa escritura y ponernos a pensar qué es lo que sucede alrededor de estos pequeños detalles y puntos y cómo se aplican en nuestra vida. Andrés, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Dice lo siguiente, y son varios puntos. Este autor lo que dice es que trata de ayudarnos a entender que la fe va a ser probada. La fe que usted y yo tenemos. Si usted y yo agarramos y decimos, sí, yo creo en el Señor, bueno, esa fe tiene que ser probada y comprobada de alguna manera. Y hay situaciones que vivimos que nos permiten, no para el público, no para las demás personas, sino para uno mismo, comprobar si realmente lo que usted y yo decimos creer es cierto. Le doy un ejemplo. Muchos de ustedes y yo, todos en general, decimos la siguiente frase. Es que Dios sabe por qué. Pasa cualquier cosa en nuestra vida y uno saca la frase del bolsillo para tranquilizarse y dice, es que Dios sabe por qué está pasando. Ciertamente sí. Y la frase es cierta. Dios sabe. Él lo conoce todo. Pero en ese momento le voy a decir lo que pasa en nuestra mente y corazón. Usted y yo estamos como jugando, si quiere, como un juego. Estamos sacando una carta como en uno, ¿verdad? Cuando castigas ahí, +1, +2, +3. Cuando tú estás jugando esto, tú y yo sacamos una carta en la que decimos, Dios sabe por qué está sucediendo. Usted y yo estamos diciendo, Dios es soberano. Y si Dios sabe, Dios tiene el control sobre mi vida. ¿Se da cuenta? Eso es lo que realmente esa frase está diciendo. La gran pregunta es si las acciones detrás de la frase que decimos son consecuentes con lo que estamos mencionando. Porque es distinto que usted y yo agarremos y busquemos dirección de Dios cuando está pasando algo, y no para tratar de entender exactamente la razón, pero sí para saber cómo poder direccionarnos y tomar decisiones en lo que esté sucediendo en nuestra vida. Es bastante distinto que usted y yo digamos, Dios sabe lo que hace, pero usted y yo por atrás estemos jugando a manipular las situaciones y como un titiritero estemos moviendo una y otra cosa para sacar cosas a lo que sea a nuestro favor o los planes que nosotros tengamos para satisfacer alguna necesidad que usted y yo tengamos. ¿Sí se da cuenta lo que le digo? Entonces, Pablo nos está hablando Santiago nos está hablando algunos de estos detalles. Nos habla acerca de la sabiduría de Dios y de hecho eso va conectado con lo que le estoy mencionando. Nos habla acerca de la fe y las obras. Nos menciona y nos dice que nuestra fe se ve, se palpa, se siente. Usted y yo la encontramos a través de las obras que manifestamos. Pero ciertamente las obras que usted y yo hacemos no son la razón de nuestra fe. Y eso está hablando él y ayudándonos a entender que usted y yo debemos practicar nuestra fe, pero la práctica de nuestra fe no es la razón por la que usted y yo hacemos esto, sino la razón por la que usted y yo hacemos es porque hemos encontrado al Señor y Salvador de nuestra vida. Y eso nos motiva a actuar en amor y nos motiva a actuar de manera distinta. Pero también nos habla del poder de la lengua. ¡Wow! ¡Qué cosa más fuerte! ¿Alguien puede refrenar su lengua aquí? Yo tampoco, por eso no levanto mi mano. A mí también me cuesta como a usted. Y eso es bien interesante porque nos menciona del poder que hay en nuestras palabras, la capacidad que usted y yo tenemos de edificar como de destruir con lo que decimos. Usted y yo tenemos un poder muy grande aquí dentro de nuestros pequeños dientes o lo que usted tenga allí. Pero es bien interesante que Santiago, una vez más, tengo a Pablo en la cabeza, que Santiago nos está hablando y nos está ayudando a entender algunos pequeños detalles de cómo se practica la fe. Y lo último que trata de ayudarnos a entender Santiago es acerca de la humildad y la dependencia de Dios. Cómo esto se desarrolla en la vida nuestra. Ahora, yo le pregunto, ¿a usted le gusta alguno de estos puntos? Si yo le digo, ¿sabe qué? Si usted y yo crecemos en nuestra fe, va a ver que su vida va a cambiar en muchas áreas.
se va a sentir mejor, se va a sentir más feliz, va a tener hijos más contentos, su matrimonio va a estar más sólido, usted va a tener una mejor expectativa de vida. ¿Usted rechazaría eso? Ciertamente no. Uno está loco si rechaza cosas buenas. Si te ofrecen medicina para que sanes y es completamente gratuita, nadie la rechaza. ¿O hay alguien que la rechace? Yo no lo haría. No creo que usted lo haría. Uno tendría que estar loco para hacerlo. Lo interesante es que cuando la Escritura nos va mostrando estos detalles, a veces nos gusta escuchar el beneficio de lo que recibimos, pero la verdad es que ponerlo en práctica sí cuesta un poco. No es imposible y no es absurdo de difícil poder practicar la fe que tenemos. De hecho, los mandamientos y los principios de Jesús son tan sencillos que usted y yo los podemos poner en práctica de un momento a otro en todas las áreas de nuestra vida. El punto aquí es si queremos o no, porque a veces no nos gusta ser disciplinados y no nos gusta trabajar para recibir el rédito de estas cosas. A veces nos gusta y deseamos tener una respuesta inmediata de todo lo que sucede en nuestra vida y alrededor de nuestra vida. Pero si usted y yo al final de cuentas hoy decimos, y entonces, ¿cómo aplica todo lo que este panorama de Santiago que está hablando el pastor hacia nosotros, cómo aplica para cada uno de nosotros en este día? Si usted y yo nos preguntáramos, ¿cómo aplica hoy esta epístola hoy para nosotros? ¿Qué le podemos sacar de manera general, sin entrar a ninguno de los puntos que le acabo de mencionar, de una manera global, de una manera completa, de una manera general y específica? Podemos encontrar que Santiago nos está haciendo un llamado a actuar, a poner en práctica. Nos está llamando a hacer algo, a dejar de usar una excusa que usted y yo siempre tenemos. ¿Sabe cuál es esa excusa? No hay tiempo. ¿Usted la ha usado en esta semana? Yo sí. Yo he usado mi excusa de no hay tiempo en esta semana. ¿Usted? Tal vez sí, tal vez no. Yo sé que todos son mejores que mí, por eso a mí me ha puesto aquí para que sea la demostración de la imperfección de la humanidad delante de la gracia de Cristo. Pero sabe, si usted y yo nos preguntamos cómo aplica esto, lo que Santiago está tratando de hacer, Dios está usando la vida de Santiago para que usted y yo podamos emprender algo o aprender algo. Si usted y yo podemos aplicar esto en nuestra vida, es tratar de dejar de decir no hay tiempo. Porque ciertamente sí hay tiempo. Lo que pasa es que cada vez que usted y yo usamos el tiempo, ciertamente, cada vez que usted y yo dedicamos nuestro tiempo en hacer algo, descuidamos otra cosa. Es así. Entonces, si usted se dedica a ver el celular 15 minutos, ciertamente le ha quitado 15 minutos a algo. ¿Sí se da cuenta? Entonces, sí hay tiempo. Es la manera en la que usamos y cómo lo usamos y la manera en la que practicamos. Y eso es lo que es lo que Santiago nos está tratando de decir. Santiago nos está tratando de ayudar a entender que usted y yo, dígame. Pablo quiere que diga una palabra de él, ¿verdad? Santiago nos está ayudando, tratando de guiarnos a que usted y yo tenemos una fe que debe ser genuina en nuestro día a día. Y la manera en la que usted y yo tenemos y podemos practicar una fe genuina en nuestro día a día es realmente dejando de decir, no hay tiempo para poner en práctica nuestra fe. ¿Sabe qué es interesante? Que si usted lee un versículo al día, lea uno, un hito. Yo le he aconsejado que no haga eso. Estoy yendo en contra de mi propia regla. Para mí es leer un párrafo para poder entender el contexto de lo que se está leyendo. ¿Okay? Pero si usted incluso no quiere y dice no hay tiempo para leer ese párrafo y solo tiene tiempo para leer un versículo al día y va a leer ese versículo al día, pregúntele a Dios cómo lo practico. Y se va a dar cuenta que en las situaciones de su día a día usted va a encontrar una manera de cómo aplicar lo que esa enseñanza le dijo. Ahora, siempre el contexto del cuidado, ¿no? Le quiero decir, porque a veces de esos versículos sacamos teorías que no vienen de Dios. Por eso le digo, lea un párrafo. Así que si quieren no poner esa práctica y no hay tiempo, lea
un minuto más. No le va a tomar más de 2 minutos leer una porción de la Escritura. Y tal vez otros 2 minutos leerla una vez más para entender bien, porque si usted es como yo leo muchas veces porque no logro entender bien rápido lo que leo. Y sabe, Santiago nos anima a que usted y yo reflejemos nuestra fe en acciones en la vida diaria, porque vamos a enfrentar pruebas, ciertamente. Usted y yo en esta vida vamos a enfrentar dificultades. Sería hermoso decirle, ¿sabe qué? El momento en el que usted llegue a Cristo y usted acepte a Cristo en el corazón, todo se va a convertir en un jardín de rosas. Ese sería el mensaje más bonito y más fácil que podríamos practicar, pero no es real. Porque ciertamente nuestro Señor Jesús nos dijo, en este mundo van a vivir aflicciones, pero confíen en mí, no en Sergio, sino confíen en Jesús. Confiemos en Él, que Él es quien ha vencido las dificultades de esta tierra y Él nos puede ayudar. También nos llama a que usted y yo controlemos en nuestra vida, nuestra lengua y podamos depender de Él en todo tiempo. Sé que suenan frases bonitas, pero si se da cuenta, Santiago nos está invitando a hacer las cosas más difíciles que podemos hacer, porque no nos gusta depender de Dios. No nos gusta controlar nuestra lengua. Y menos aún nos gusta estar gestionando nuestras acciones a lo largo del día. ¿Sí? Siendo bien sinceros, eso es real. A nadie le gusta estar contabilizando sus acciones y, en vez de decir eso tendría que decir esto. Entonces, no pasa, ¿verdad? A veces pasa sin filtro, de lo que pensamos sale por nuestra boca y luego decimos como, era que no diga eso. Pero ya, pues ahí ya hiciste todo el desbarajuste, ¿verdad? Y lo que Santiago nos está tratando de ayudar a entender es que usted y yo podemos practicar esto. ¿De qué manera nos ayuda a practicar? Es que esta conducta, y aquí está la clave de este libro. Si usted va a escuchar los siguientes mensajes que vamos a compartir, aquí está la clave de este libro. La manera en la que esto se produce no es porque usted y yo lo administremos de la mejor manera, porque no nos gusta. Y si tenemos que administrar y contabilizar cómo actuamos y la manera en la que hacemos, es bien complicado porque usted y yo no deseamos hacer eso. Santiago lo que nos ayuda a entender es que la conducta que usted y yo buscamos manifestar por nuestra fe se produce por exactamente la fe. Se produce porque usted y yo estemos conectados, estemos en cercanía con Dios. Se produce porque usted y yo nos alimentemos nuestra alma, no nuestra barriga, porque la barriga ciertamente está alimentada porque no veo muchos muy flaquitos por aquí. Mentira, ninguno de ustedes está fuera del peso. Pero la verdad es que todos estamos bien alimentaditos. Pero lo que necesitamos alimentar bien es nuestra alma. Porque sabe, esa alma que usted y yo tenemos necesita alimentarse también. Y si usted y yo le damos el mensaje incorrecto, la alimentación incorrecta, crece mal. Si usted y yo le permitimos a nuestra alma alimentarse de Dios, usted y yo vamos a empezar a responder en nuestra vida de una manera distinta. No presionados por una religión, sino con convicción por una relación con Dios. Y eso es distinto. Eso es diferente. Porque en esto hay libertad. Porque en eso hay manera de poder amar. Porque en esto hay alegría. Porque si usted tiene que hacer las cosas porque la religión lo manda y así lo dicta, usted va a vivir sufriendo. Y cada vez que viene a la iglesia, no le va a gustar venir a la iglesia porque está presionado a tener que vivir una religión y está presionado a tener que contabilizar su vida y dar respuesta en una presión de las cosas, porque su religión lo impone. Pero si usted tiene una relación con Dios, que es lo que Santiago nos está ayudando a incendiar dentro de nosotros, a cultivar, a fortalecer dentro de nosotros, una relación, hace las cosas por amor. Hace las cosas con agrado, hace las cosas con contentamiento, ¿se da cuenta? Y eso cambia la manera de vivir del creyente. Así que tal vez hoy usted tiene muchas cosas que puede preguntarse, muchas maneras en las que usted puede resolver, pero tal vez una pregunta con la que usted puede iniciar es, ¿por qué vivo de la manera que vivo? ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Qué motivan?
lo mucho o lo poco que vive en su vida de fe, pregúntese, ¿por qué es? ¿Es por causa de una religión? ¿Es por causa de que tengo presión de vivir así por alguien? ¿O porque realmente en este largo o corto tiempo que he asistido a la iglesia o que me he acercado a Dios, he empezado a entender que Dios me ama y ese amor que tengo, esa libertad que siento, ese bienestar que me contenta el corazón, me anima a poder actuar y vivir de una manera distinta? Esa es una buena pregunta con la que usted puede empezar a hacer esto. Quiero animarlo a que a lo largo de estas semanas, posiblemente, pueda leer el libro de Santiago. Porque como usted sabe, es bien complicado aquí en el tiempo que tenemos con solo las pantallas, poder leer todo lo que Santiago dice. Nosotros resumimos mucho, Pastor Brad y yo pasamos tiempo cada vez preparando los mensajes para poder compartirlo de manera lo más conciso posible, lo que le estamos hablando. Pero sabe, si usted se acerca a la Escritura, lea, el libro de Santiago es chiquitito, tiene 4 capítulos. De hecho, lo puede leer 5, ¿verdad? Sí, 5. Gracias, mi hermana. Yo sufro de esas cosas, perdone. Pero gracias a Dios tengo mis hermanas que me ayudan en los versículos y allí. Pero sabe, es chiquitito. Entonces, esa porción de la Escritura, usted la puede leer en un momento, corto, rápido. O puede empezar a leerla en unos minutos cada día. Y le aseguro que va a aprovechar mucho más lo que Dios le está hablando y le estará hablando a lo largo de estas semanas. Bien, quiero pedirle que me acompañe en una oración, le podamos pedir algo a nuestro Padre y luego adoramos juntos una vez más a Él. Cierre ahí sus ojitos donde estamos y Señor, te doy gracias. Padre, quiero pedirte de manera especial y puntual en este día. Señor, sé que el panorama del libro de Santiago habla muchas cosas y tal vez he despertado muchas preguntas y muchas dudas en muchas personas. Tal vez simplemente han habido afirmaciones para algunos y para otros en este día. Tal vez ha habido respuestas para quien se preguntaba cosas, Señor, en este día. Pero si hay algo que quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, Señor, es que por favor, a través de estas semanas, a través de lo que estaremos hablando, su vida pueda crecer en una relación contigo. Porque por experiencia, Padre, yo sé que cuando es por obligación, cuando es por presión, por imposición de una religión, las cosas no funcionan. Pero sé que cuando nuestra vida se conecta contigo y hay una relación de amor, una relación en la que entendemos de que tú no buscas dañarnos, sino que nos amas y nos buscas hacer crecer y nos buscas sanar y nos buscas para que seamos renovados y seamos sanos dentro de nosotros, sanos en nuestra mente, en nuestra forma de pensar y sanos en nuestra manera de conducirnos. Ahí es bien lindo, es bien bonito poder vivir el Evangelio, es bien bonito poder tomar tus mandamientos. No es difícil cambiar cosas, no es difícil tomar decisiones y apartarnos de lo malo y seguir lo bueno. Y te pido que esto pase en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que cada uno de ellos pueda saber aferrarse y conocer el verdadero amor en ti. Y te pido que esa relación pueda ser el combustible que nos ayude a vivir y actuar y comportarnos de una manera tan distinta a la que todo el mundo se comporta, sino que podamos hallar gracia en tu bondad y tu amor. Señor, en el nombre de Jesús oramos y te exaltamos y ahora nos ponemos a adorarte juntos en este tiempo.